5 historias de terror por la sombra misteriosa. Dicen que hay lugares que nunca mueren, que guardan los ecos de las vidas que pasaron por ellos. Hoy vamos a entrar en uno de esos lugares. Soy Adrián, y esto que ven detrás de mí no es un decorado. Es el antiguo Hospital Psiquiátrico de la Misericordia, cerrado hace más de 50 años. La leyenda local cuenta que las historias que se vivieron aquí dentro nunca encontraron la paz. Y hoy, con mi cámara como único testigo, vamos a ver qué hay de cierto en esos susurros. El aire aquí dentro es pesado, denso. Huele a polvo, a humedad y a algo más, a olvido. Cada paso rechina en el suelo cubierto de escombros. Miren esto. Una camilla oxidada, volcada en mitad del pasillo como si alguien hubiera salido corriendo. Las paredes están cubiertas de grafitis, pero debajo de la pintura nueva todavía se pueden ver las marcas del tiempo. Los papeles de informes médicos esparcidos por todas partes son como fantasmas de papel que cuentan historias incompletas. He encontrado el ala de los pacientes. Las puertas de las habitaciones están abiertas, todas ellas. Es como una invitación macabra a asomarse al pasado. Vamos a entrar en una. Miren el estado de esta cama, el colchón destrozado. En la pared, alguien dibujó un sol torcido y triste que parece llorar. ¿Quién lo dibujaría? Un paciente buscando un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Es increíblemente conmovedor y a la vez escalofriante. Mientras camino por estos pasillos interminables, no puedo evitar sentir que no estoy solo. Es una sensación extraña, como si docenas de ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. A veces creo escuchar susurros lejanos, casi imperceptibles, mezclados con el silbido del viento que se cuela por las ventanas rotas. La gente del pueblo dice que son las almas de los pacientes, que todavía buscan una salida, o quizá simplemente a alguien que escuche su historia. He llegado a lo que parece ser la sala común. Aquí es donde los pacientes pasaban sus días. Hay un piano destrozado en una esquina. ¿Se imaginan la música que sonó aquí? ¿Eran melodías alegres o tristes? Me acerco y presiono una tecla. El sonido es sordo, roto, como una voz que ha perdido la capacidad de cantar. Es un eco perfecto de este lugar, una belleza arruinada, una historia silenciada por el tiempo y la tragedia. Encontré algo increíble. Un diario. Las páginas están amarillentas y frágiles. Voy a leerles un fragmento. Dice: Día 47. Hoy vi a un pájaro en la ventana. Era libre. Me pregunto si algún día yo también lo seré. La doctora dice que estoy mejorando, pero el ruido en mi cabeza no se va. Es como una radio mal sintonizada, llena de voces que no son la mía. Leer esto aquí, en el lugar donde fue escrito, es como si la persona que lo escribió estuviera a mi lado. Siento un profundo respeto y tristeza por estas vidas. De repente, he escuchado un ruido fuerte en el piso de arriba. No es el viento. Ha sonado como si algo metálico cayera al suelo. El corazón se me ha acelerado. Hay alguien más aquí. La prudencia me dice que me vaya, pero la curiosidad de periodista me obliga a subir. Vamos a ver qué ha sido eso. Subir estas escaleras es como ascender hacia el corazón de la oscuridad. Cada peldaño cruje bajo mis pies, anunciando mi presencia. Estoy en el segundo piso. El ambiente aquí es aún más opresivo. Este era el ala de los casos más complicados. Las puertas tienen barrotes en las ventanas, y ahí está la fuente del ruido. Una bandeja de metal en el suelo. Pero no hay nadie. ¿Cómo ha podido caerse? No hay corriente de aire aquí. Les juro que siento un frío repentino, un frío que cala hasta los huesos. No es normal.
No voy a mentirles, estoy empezando a sentir miedo de verdad, pero hay una última habitación que quiero ver. La llaman la habitación del susurro. La leyenda dice que si te quedas en silencio, puedes escuchar las voces de los que estuvieron aquí. Vamos a intentarlo. Apagaré la linterna. Solo la luz de la cámara. Silencio total. Escuchen conmigo. ¿Lo oyen? Es un murmullo. Parece decir un nombre o una palabra. No logro entenderlo, pero está ahí. Es real. Es hora de irse. La atmósfera se ha vuelto demasiado densa, casi irrespirable. Este hospital no es solo un edificio abandonado. Es un archivo de emociones, un lugar donde el sufrimiento y la esperanza siguen vibrando en el aire. Las almas de las que hablan las leyendas no son fantasmas que asustan, son ecos de personas reales que vivieron, sufrieron y soñaron entre estas paredes. Hemos venido buscando una historia de terror, pero nos vamos con una lección de humanidad y memoria. Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso. Explorar lugares como este nos recuerda la importancia de no olvidar el pasado y de tratar a todos con dignidad y compasión. Se escucha el sonido suave de una caja de música desafinada. ¿Alguna vez has sentido que un juguete te observa? No como una simple pieza de plástico y tela, sino como si algo o alguien estuviera dentro, esperando. Esta es la historia de Leo y un regalo que nunca debió haber recibido. Leo tenía 8 años y una fascinación por las cosas viejas. Su abuela, en una de sus visitas, le trajo una caja polvorienta del ático. Dentro, sentado sobre un terciopelo raído, había un muñeco. Era un payaso de porcelana, con una sonrisa pintada que parecía demasiado ancha, demasiado fija. Sus ojos de cristal, de un azul descolorido, parecían seguir cada movimiento. Leo lo llamó Risitas, aunque el muñeco nunca había emitido sonido alguno. La primera noche, Leo dejó a Risitas en la mecedora junto a su ventana. Se durmió escuchando el crujido familiar de la madera vieja, pero en mitad de la noche, un sonido diferente lo despertó. Un suave golpeteo, como de uñas contra el suelo. Abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna. La mecedora estaba vacía. Un sudor frío recorrió su espalda. Se incorporó en la cama, buscando en la oscuridad. Y entonces lo vio. La silueta pequeña de Risitas estaba de pie, junto a la puerta de su armario, con la cabeza ligeramente inclinada. Por un momento, Leo pensó que era un sueño, una pesadilla. Pero el golpeteo volvió a sonar, y el muñeco dio un pasito torpe, casi imperceptible, hacia su cama. El corazón de Leo martilleaba contra sus costillas. Cerró los ojos con fuerza, deseando que desapareciera. Cuando volvió a abrirlos, Risitas estaba de nuevo en la mecedora, exactamente donde lo había dejado, con esa sonrisa perpetua clavada en su rostro de porcelana. A la mañana siguiente, intentó contárselo a sus padres. «Tuve una pesadilla», le dijeron, revolviéndole el pelo. «Los muñecos no caminan, Leo». Pero Leo sabía lo que había visto. Durante el día, Risitas era solo un juguete. Pero en cuanto la noche caía, la casa cambiaba. Los susurros parecían nacer de las paredes, y Leo sentía la presencia del muñeco, incluso desde otras habitaciones. Decidió que no podía seguir así. Esa noche, antes de dormir, escondió a Risitas en el fondo de su baúl de juguetes, debajo de coches, soldados y peluches. Se sintió seguro, pero el alivio duró poco. A medianoche, el sonido de la tapa del baúl arañándose desde dentro lo despertó de golpe. Scratch, scratch, scratch. Era un sonido desesperado, furioso. Leo se tapó la cabeza con la almohada.
pero el ruido era insistente, penetrante, luego un silencio sepulcral y después una risita. No era una risa alegre, era un sonido seco, rasposo, como el de una vieja grabación. Venía de la esquina más oscura de su habitación. Con el cuerpo temblando, Leo se asomó por encima de la almohada. Risitas estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas. Pero algo era diferente. Su sonrisa pintada parecía haberse torcido en una mueca grotesca, y uno de sus brazos de tela estaba levantado, señalando algo detrás de Leo. Lentamente, Leo se giró. En la pared, sobre su cabecera, había unas palabras escritas con algo oscuro, casi negro, que goteaba lentamente. Él no quería irse. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo de la habitación, gritando. Sus padres acudieron, alarmados. Cuando entraron, no había nada en la pared. Risitas estaba de vuelta en el baúl de los juguetes, justo donde Leo lo había metido. Leo, ya basta. Son solo pesadillas, dijo su padre, con un tono de voz que no admitía réplica. Mañana nos desharemos de ese muñeco si te asusta tanto. Pero Risitas tenía otros planes. La noche siguiente, Leo no pudo dormir. Se quedó sentado en la cama, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en el baúl. Pasada la medianoche, la tapa se abrió sola, lentamente, sin hacer ruido. El muñeco se asomó, su rostro pálido brillando en la oscuridad. Esta vez no se movió hacia él. Se deslizó fuera del baúl y caminó, con sus torpes pasitos, hacia la puerta. La abrió y salió al pasillo. La curiosidad, mezclada con un terror profundo, empujó a Leo a seguirlo. Siguió al muñeco por el pasillo silencioso, bajando las escaleras. Risitas no se dirigía a la puerta de la calle. Se dirigía al sótano. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero el muñeco se detuvo frente a ella, y la puerta se abrió con un chirrido largo y lastimero. El aire que subía de la oscuridad olía a tierra húmeda y a algo más, algo viejo y olvidado. Risitas bajó las escaleras de madera, y Leo, aterrado pero incapaz de detenerse, lo siguió. Abajo, en la penumbra, el muñeco se detuvo frente a una sección de la pared de ladrillos que parecía diferente al resto. Levantó su bracito y señaló. Luego se dio la vuelta para mirar a Leo. Su sonrisa era ahora una línea recta y fina, y de su boca de porcelana salió una voz que no era la suya, una voz infantil, débil y susurrante. Aquí es donde me escondió. En ese instante, la luz del sótano parpadeó y se encendió. El padre de Leo estaba en lo alto de las escaleras, con el rostro pálido como la cera. Su mirada no estaba en Leo, sino en la pared que señalaba el muñeco. En sus ojos había un terror que Leo nunca había visto. Un terror nacido de un recuerdo muy, muy antiguo. ¿Qué hace ese muñeco aquí?, susurró el padre con la voz rota. Creí que me había deshecho de él hace años. Se acercó lentamente, como en un trance, y miró el muñeco. Eras de mi hermano, dijo, más para sí mismo que para Leo. Mi hermano pequeño desapareció un día. Dijo que el muñeco le hablaba, que le contaba secretos. El padre de Leo se arrodilló y tocó los ladrillos sueltos. Detrás, en el hueco oscuro, había una pequeña maleta de cuero. Al abrirla, un olor a cerrado y a tristeza llenó el aire. Dentro había un diario infantil. La caligrafía era torpe, infantil. La última entrada estaba fechada hacía 40 años. Decía: papá se enfadó mucho. Dijo que los secretos de la familia deben quedarse en la familia. Risitas dice que me va a esconder en un lugar seguro, donde nadie me encontrará. Dice que volverá por mí. Leo miró al muñeco. Risitas estaba quieto, observándolos. Su sonrisa pintada había vuelto, más ancha y triunfante que nunca. No era solo un juguete. Era un guardián, un carcelero,
un recipiente de secretos familiares tan oscuros que habían sido enterrados tras una pared de ladrillos. El muñeco no se movía porque estuviera poseído. Se movía porque su dueño original, el niño perdido hacía tanto tiempo, seguía esperando a que alguien lo encontrara. Y ahora, por fin, lo habían hecho. La casa ya no guardaba silencio. El susurro se había convertido en un lamento que ascendía desde los cimientos, un eco de una promesa rota que finalmente, después de 40 años, había sido cumplida. La historia nos recuerda que los objetos más inocentes pueden ser testigos de las verdades más oscuras. A veces, las paredes no solo tienen oídos, también tienen memorias. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen bajo la superficie de la Ciudad del Vaticano? Más allá de los turistas, las basílicas y las obras de arte, se esconde un mundo subterráneo que ningún mapa se ha atrevido a dibujar. Hoy vamos a adentrarnos en uno de sus misterios más oscuros, la leyenda del Archivo de los Lamentos. Se dice que en las profundidades, más allá de la famosa biblioteca secreta y atravesando las antiguas catacumbas papales, existe un portón de hierro forjado. No es un portón cualquiera. Sobre él, una inscripción en latín advierte a los valientes o a los necios: verbum clausum est, qui aperit, perit, que se traduce como la palabra está sellada. Quien la abra, perecerá. Una advertencia clara, inequívoca. Pero, como bien sabemos, la curiosidad humana a menudo ignora las señales de peligro. Nuestra historia comienza con Fray Mateo, un joven y dedicado archivista del Vaticano. A mediados del siglo XV le fue encomendada una tarea monumental: catalogar una serie de documentos antiguos, pergaminos olvidados que habían acumulado el polvo de los siglos. Mateo era meticuloso, un erudito apasionado por la historia, y se sumergió en su trabajo con fervor. Pasaba días y noches rodeado del olor a papel viejo y tinta reseca. Una tarde, mientras revisaba una pila de manuscritos que parecían no tener fin, sus dedos se toparon con algo anómalo. Un registro que no debería estar allí. No figuraba en ningún inventario oficial, y su encuadernación de cuero oscuro parecía susurrar secretos. El título, grabado con letras doradas casi borradas por el tiempo, le heló la sangre: Los lamentos de los encadenados del Espíritu Santo. Intrigado, Mateo abrió el pesado tomo. Lo que encontró dentro no eran registros históricos comunes. Eran confesiones. Confesiones detalladas y aterradoras, escritas de puño y letra por sacerdotes exorcistas a lo largo de los siglos. Página tras página, narraban sus batallas contra entidades demoníacas, pero lo más perturbador no eran las historias de posesión, sino lo que ocurría después. Según estos escritos prohibidos, algunos demonios, al ser expulsados de los cuerpos humanos, no regresaban al infierno como dictan las escrituras. No, la Iglesia, en su infinita sabiduría, y quizá también en su infinito temor, había encontrado una manera de contenerlos. Eran capturados, como si fueran bestias salvajes, y sellados dentro de objetos sagrados, relicarios de oro, cálices ceremoniales, coronas con incrustaciones de joyas, e incluso en los huesos venerados de los santos. El Vaticano se había convertido, sin que el mundo lo supiera, en el carcelero de legiones de entidades infernales. Los custodiaban celosamente, pero jamás se atrevían a destruirlos. ¿Por qué? El manuscrito no lo explicaba, pero la implicación era aterradora. Quizás destruir el recipiente significaría liberar al prisionero para siempre.
Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peso de aquel conocimiento era abrumador. Cerró el libro de golpe, pero las palabras ya estaban sembradas en su mente. Esa misma noche, el silencio del archivo se vio profanado. Mientras intentaba concentrarse en otros textos, un sonido débil pero persistente llegó a sus oídos. Eran gemidos, lamentos bajos y guturales que parecían emanar de las mismas entrañas del edificio. Provenían del sótano, armado únicamente con una vela parpadeante y empujado por esa mezcla fatal de miedo y curiosidad que ha sellado el destino de tantos. Fray Mateo descendió por la escalera de piedra. El aire se volvió frío y denso. Los muros, cubiertos de humedad, parecían sudar un miasma helado. Y entonces lo notó, los susurros, un coro de voces fantasmales que se arrastraban por el aire, indescifrables pero llenas de angustia. Tuvo la espeluznante sensación de que las propias paredes respiraban a su alrededor, inhalando y exhalando en un ritmo lento y antinatural. Al final del pasillo, se topó con una puerta de hierro oxidada, diferente a la del archivo principal. La empujó con esfuerzo, y el chirrido de los goznes fue como un grito en la quietud. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Cientos, quizá miles, de urnas antiguas se alineaban en estanterías que llegaban hasta el techo. Cada una tenía un símbolo grabado, un sigilo arcano y una pequeña ranura en la tapa, meticulosamente sellada con cera roja papal. Era el archivo de los lamentos, el verdadero, la prisión de los demonios. El silencio en la cámara era casi total, roto solo por el goteo constante del agua y el latido desbocado de su propio corazón. Pero entonces algo se movió. En una de las estanterías más bajas, una urna de barro oscuro vibraba ligeramente. Mateo se acercó, con la llama de la vela temblando en su mano. Pudo escuchar un sonido rítmico desde el interior. Algo golpeaba la pared de la urna, suave pero insistentemente. Toc, toc, toc. Y entonces, una voz que era casi humana, pero con un matiz antiguo y seductor, lo llamó por su nombre. Mateo. El sonido pareció acariciar sus oídos, prometiendo secretos, conocimiento, poder. La voz le susurró que sabía de sus dudas, de su ambición, de su soledad en aquel lugar de piedra y silencio. Le prometió respuestas a todas las preguntas que el Vaticano ocultaba. Solo tenía que liberarla. Mateo luchaba contra sí mismo. La advertencia del portón resonaba en su cabeza. Quien la abra perecerá. Pero la voz era tan persuasiva, tan llena de promesas. ¿Y si perecer no era el final? ¿Y si era el comienzo de algo más? Con la mano temblorosa rascó la cera papal. El sello, que había resistido siglos, se deshizo bajo sus uñas como si fuera polvo. Rompió el sello. La leyenda cuenta que los guardias suizos encontraron a Fray Mateo al amanecer. Estaba arrodillado en el suelo de piedra fría, frente a una urna vacía. Sus ojos estaban completamente blancos, desprovistos de alma, y una sonrisa torcida y antinatural se dibujaba en su rostro. No hablaba, no se movía, solo sonreía a la nada. El archivo de los lamentos fue clausurado de inmediato. Se selló con ladrillos y mortero, y se borró toda referencia de su existencia de los registros oficiales. Pero los secretos, como las entidades que guardaba, no desaparecen tan fácilmente. Desde entonces y hasta el día de hoy, los monjes y guardias que vigilan los corredores más profundos del Vaticano juran escuchar cosas en la noche. Oyen el eco de unos pasos que no pertenecen a nadie vivo, arrastrándose por los pasillos subterráneos. Y a veces, cuando el silencio es absoluto, escuchan un murmullo,
Una voz dulce y maldita que repite la misma promesa en latín, una y otra vez, buscando a su próximo libertador. Qui me libere, vivirá para siempre. ¿Qué te ha parecido esta escalofriante leyenda? ¿Crees que el Vaticano podría albergar secretos tan oscuros? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras. Si Hola, amantes del misterio y lo escalofriante. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas urbanas más perturbadoras de todos los tiempos. Olvídense de los fantasmas tradicionales, porque lo que les voy a contar es mucho más cercano y quizás mucho más real. Estoy hablando de los famosos niños de ojos negros. ¿Alguna vez han estado solos en casa? La noche cae y de repente escuchan un golpe suave en la puerta. Quizás piensen que es un vecino o incluso un niño que se ha perdido. Pero, ¿qué pasa si al abrir se encuentran con una figura pequeña, de piel pálida, con los ojos completamente negros, sin rastro de blanco, sin iris, solo un vacío absoluto y oscuro que parece absorber toda la luz? Dicen que estos niños aparecen de noche, en las situaciones más inesperadas, frente a tu casa, en tu coche, o incluso en una solitaria parada de autobús. No son ruidosos, no te amenazan, simplemente te miran, o con una voz extrañamente adulta para su tamaño, te piden ayuda, te ruegan que los dejes entrar. Y aquí es donde el verdadero terror comienza. La leyenda de los Black-Eyed Children, o niños de ojos negros, se ha extendido por todo el mundo, con testimonios que se repiten con escalofriante precisión. Estos encuentros siempre dejan a las víctimas con una sensación de profunda inquietud, una opresión que no se va a escalofríos repentinos, y la certeza de que después de su visita, algo dentro de ti o a tu alrededor ya no está bien. Pero, ¿quiénes son estos niños? ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren realmente? Esas son las preguntas que nos quitan el sueño y que vamos a intentar desentrañar hoy. Prepárense para escuchar testimonios escalofriantes, analizar supuestas grabaciones nocturnas y, lo más importante, descubrir cómo reaccionar si alguna vez se encuentran cara a cara con estos enigmáticos seres. Comencemos con algunos de los encuentros más documentados. El caso más conocido es el de Brian Bettle en 1998, un reportero que narró su experiencia al encontrarse con dos niños de ojos completamente negros en su coche. Estaban pidiendo un viaje, y aunque parecían inofensivos, Brian sintió una inmensa e inexplicable sensación de pavor que le impidió ayudarlos. Fue el miedo más profundo y primal que había sentido. Describe cómo, al negarse, los niños se volvieron más insistentes, sus voces más urgentes, y la atmósfera dentro de su coche se hizo casi insoportable. Él huyó, y aunque pudo escapar físicamente, la experiencia lo dejó marcado para siempre. Desde entonces, miles de historias similares han surgido en Internet y en foros de lo paranormal. Personas que estaban solas en sus hogares, en el medio de la noche, han reportado llamadas a la puerta. Al mirar por la mirilla o al abrir con cautela, se encuentran con uno o dos niños, con esa palidez característica y, por supuesto, esos ojos abismales. A menudo piden cosas simples: usar el teléfono, un vaso de agua, o lo más inquietante, entrar porque tienen frío o están perdidos. La constante en todos estos relatos es la sensación de miedo irracional que paraliza a la persona. No es un miedo a ser agredido físicamente, sino un pavor que viene desde lo más profundo del ser, como si su propia alma reconociera un peligro existencial. Quienes han cedido y los han dejado entrar
relatan una serie de eventos desafortunados que ocurren después. Algunos hablan de sentirse permanentemente agotados, otros de objetos que desaparecen misteriosamente de sus casas, o incluso de períodos de mala suerte inexplicables. Y lo más perturbador, muchos sienten que una parte de su energía o su esencia ha sido drenada. ¿Cómo se explica esto? Hay varias teorías. Algunos creen que los niños de ojos negros son seres interdimensionales que se alimentan de la energía del miedo o del alma humana. Otros sugieren que son una forma de vampiro psíquico o incluso una especie de entidad demoníaca que busca permiso para entrar en nuestro mundo. Una teoría más moderna los asocia con experimentos gubernamentales fallidos o incluso con seres extraterrestres que se disfrazan para pasar desapercibidos, aunque sus ojos son un fallo en su camuflaje. Lo que es seguro es que su presencia siempre genera una sensación de opresión, una bajada de temperatura repentina en el ambiente y a menudo una estática extraña en los dispositivos electrónicos cercanos. Imaginen esta situación. Están viendo la televisión y de repente la señal empieza a fallar, la pantalla se distorsiona. Al mismo tiempo, sienten un frío gélido invadir la habitación y un inexplicable nudo en el estómago. Y luego, el golpe en la puerta. Ahora, si alguna vez se encuentran en esta aterradora situación, ¿qué deben hacer? Los expertos en folclore urbano y lo paranormal concuerdan en un punto crucial. Nunca los dejen entrar. La leyenda dice que necesitan tu permiso para cruzar el umbral de tu hogar. No importa lo convincentes que sean sus súplicas, no importa lo perdidos o indefensos que parezcan. Su verdadero objetivo es desconocido, pero el consenso es que no es benevolente. Mantengan la puerta cerrada, no respondan si llaman y si es posible, aléjense de la puerta. Algunos sugieren que la oración o pensar en algo positivo y luminoso puede ayudar a repelerlos, como si la energía que los rodea no pudiera coexistir con la luz. Si es posible, no miren directamente a sus ojos. Esa mirada penetrante es parte de su poder, una forma de hipnosis o un intento de establecer una conexión. Recordemos, la leyenda de los niños de ojos negros es un recordatorio de que no todo lo que parece inocente lo es. Nos enseña a confiar en nuestra intuición, en esa sensación visceral de peligro que a menudo ignoramos. Si su instinto les grita que algo no está bien, escúchenlo. Es su defensa más poderosa. Esta es una de esas historias que se quedan contigo mucho después de escucharla. Te hace cuestionar las sombras de tu propia casa, los sonidos en la noche y la verdad detrás de las apariencias. Espero que esta inmersión en el misterio de los niños de ojos negros les haya mantenido al borde del asiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son una leyenda o hay algo más? Me encantaría leer sus teorías y si alguna vez han tenido una experiencia extraña que pueda estar relacionada. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Hola a todos y bienvenidos a Enigmas de la Noche. Prepárense para una historia que les helará la sangre. Una leyenda de la selva peruana que sigue acechando a los desprevenidos. Hoy nos adentramos en la misteriosa ruta entre Iquitos y Nauta, un camino que no solo conecta ciudades, sino también mundos. Imaginen esto, la selva densa y oscura respira a su alrededor, la noche cae pesada, sin luna, solo el rugido de los insectos y el susurro del viento. En este escenario, un mototaxista, de esos valientes hombres que se ganan la vida en las arterias de nuestra Amazonía, regresa a casa. Ha sido un día largo, agotador, y lo único que quiere es llegar a la comodidad de su hogar
Pero el destino, o quizás algo más antiguo y sombrío, tenía otros planes para él al pasar cerca del cementerio de Quistococha, un lugar que de por sí ya tiene una atmósfera particular al caer la noche. Vio una figura, una mujer, vestida de riguroso negro. Su silueta destacaba contra la oscuridad de los árboles. Era una visión inusual en esa solitaria carretera. El mototaxista, con la amabilidad y el espíritu servicial que caracteriza a nuestra gente, se detuvo. Necesitaba ayuda. Un viaje. La mujer, con una voz suave y seductora, le pidió que la llevara. Su belleza era impactante, un contraste en la desolación del lugar. Los lugareños, la gente que ha crecido con estas leyendas, saben que a veces la belleza es solo un velo, una trampa. Durante el trayecto, la conversación fluyó. Risas, quizás algún coqueteo inocente. El mototaxista se sentía a gusto. Pensó que había encontrado una interesante pasajera. La química era innegable. La noche, en lugar de solitaria, se había vuelto intrigante. Él sentía una conexión, algo magnético que lo atraía hacia ella, pero la llegada a su destino lo cambiaría todo. La mujer le indicó que se detuviera justo frente a las rejas del cementerio de Quistococha. Él, sorprendido, pensó que quizás tenía algún familiar que visitar o una flor que dejar en la tumba de un ser querido, aunque la hora era sin duda extraña para una visita. Mientras ella se bajaba, con un movimiento elegante, algo en el aire cambió. El frío de la noche se hizo más intenso. Un olor a humedad y a tierra removida llenó el ambiente. Y entonces sucedió. La mujer, que un instante antes estaba a su lado, simplemente desapareció. No se fue caminando, no se alejó. Se esfumó, literalmente, entre las rejas del cementerio, como si fuera una bruma, una ilusión, una sombra sin sustancia. El mototaxista se quedó petrificado, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver. Había sido un truco de la luz, un cansancio extremo, pero la realidad era mucho más escalofriante. En ese mismo instante, un dolor agudo y punzante lo atravesó, como una espada invisible que le clavaban justo en la frente. La confusión se convirtió en pánico, el pánico en terror. Cayó convulsionando, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Los gritos de agonía resonaron en la solitaria carretera, perdiéndose en la inmensidad de la selva. A duras penas fue encontrado y llevado a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Mientras su vida se le escapaba, con los ojos fijos en un punto distante, solo podía repetir una y otra vez: la mujer de negro, el dolor en la frente. Poco después, falleció. Otra víctima de la leyenda, otro nombre en la larga lista de encuentros con lo inexplicable. Y así nace la leyenda de Azucena, la dama del camino. Se dice que su espectro, hermoso y seductor, sigue acechando a los conductores solitarios en esa misma ruta. Azucena no es una mujer común, es un ser de la oscuridad, un ánima en pena con una misión macabra. Lo más escalofriante de Azucena es su habilidad para cambiar. Se cuenta que al principio se presenta con rasgos amerindios, acordes a la belleza de nuestra selva, pero a medida que el encuentro avanza, a medida que el conductor cae bajo su hechizo, su apariencia se transforma, sus rasgos se vuelven más caucásicos, una belleza etérea y casi irreal que cautiva y engaña. Ella los atrae con su encanto, con promesas implícitas de compañía en la soledad de la noche. Y una vez que la víctima está completamente cautivada, una vez que su mente y su corazón están abiertos a su influencia, es cuando ataca. El dolor, ese dolor punzante en la frente que sintió el mototaxista, es su firma, un tormento insoportable que precede a las convulsiones, al colapso
y en muchos casos a la muerte. Es una muerte misteriosa, sin explicación médica aparente, que solo los lugareños saben atribuir a la dama del camino. ¿Pero por qué hace esto Azucena? ¿Qué impulsa a este espectro a seguir cobrando vidas? Las historias varían, como suelen hacerlo las leyendas transmitidas de boca en boca. La versión más extendida y escalofriante es que Azucena busca venganza. Se dice que fue una mujer traicionada, o quizás una víctima de un crimen, y que su alma no encontrará paz hasta que complete una macabra cuenta. Algunas versiones susurran que su misión es acabar con 12 hombres, 12 vidas a cambio de su propio tormento, para así finalmente poder descansar en paz. ¿Cuántos habrá cobrado ya? ¿Cuántos le faltan para completar su venganza? Nadie lo sabe. La incertidumbre es parte del terror. Esta leyenda nos recuerda que no todos los encuentros fortuitos son bendiciones, que a veces, detrás de la belleza más deslumbrante, se esconde la oscuridad más profunda. En la selva, en sus caminos solitarios, la línea entre la vida y la muerte, entre lo real y lo espectral, es muy delgada, así que la próxima vez que te encuentres conduciendo por una carretera solitaria, especialmente si estás en la ruta entre Iquitos y Nauta, y veas una figura elegante, vestida de negro, pidiendo un aventón, piénsalo 2 veces. Observa sus ojos. Hay una chispa de malicia oculta en su belleza. Recuerda la historia de Azucena, la dama del camino, y quizás, solo quizás, decides acelerar y seguir tu viaje, porque el precio de un encuentro casual puede ser mucho más alto de lo que imaginas. ¿Qué piensas de la historia de Azucena? ¿Conoces alguna otra leyenda similar en tu región? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer sus experiencias y opiniones.